Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Este viernes vamos a pensar nuevamente cómo somos los mexicanos, cómo cambiamos, cuáles son las actitudes que tenemos hacia temas que a veces son temas límite, hacia política pública, cambios cotidianos en nuestro país. Esta noche queremos hacer un recuento de lo que han sido nuestros programas, queremos hacer para ustedes un resumen de final de año, lo que ustedes han considerado nuestro top 10. Soy Francisco Abundis, buenas noches. Hanna, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Alejandra Palacios. Se nos acaba el año y como se nos acaba el año, pues queremos hacer, como bien dice Paco, una recopilación de nuestros 10 mejores programas. El criterio básicamente es rating, es lo que a ustedes más les gustó. Paco, ¿cuál fue el programa más exitoso de todos? El programa de respeto a la legalidad. Conversamos con Sabino Bastidas, John Ackerman y Hugo Concha, quienes nos hablaron de una sociedad de poca cultura legalista, en donde el ciudadano está dispuesto incluso a romper la ley si ésta va en contra de su propia opinión o de sus intereses. Veamos qué se dijo en este programa. En realidad, ¿los políticos y los funcionarios públicos son o no impunes? En México. En México, obviamente. ¿Es otra vez uno u otro? Uno u otro. ¿Los políticos y los funcionarios son impunes? ¿O ¿En general? No. En general. No. ¿No? No. Hay casos y yo creo que tienen un alto nivel de influencia para ser impunes. Yo creo que otra vez es uno de estos temas de transición jurídica que no hemos avanzado. ¿Qué tan impunes son? Bueno, tan impune como un gobernador de Puebla, como un exgobernador del Estado de México, como gobernadores, bueno, tenemos ejemplos miles Tabasco, de gobernadores. En su época. Y además no solamente la impunidad, porque estamos muy acostumbrados a analizar la impunidad a nivel federal. Yo creo que la impunidad a nivel federal ha disminuido sustantivamente. La corrupción se tiene que volver algo mucho más sofisticado. A nivel local. Pero a nivel local no hay contrapesos, no hay equilibrio de poderes. Los gobernadores son actores realmente muy poderosos. Los congresos más débiles. Los congresos son débiles, están cooptados, los medios de comunicación locales no alcanzan a generar esos contrapesos y tengo la impresión de que sobre todo a nivel local vale la pena la distinción. John. Pues por lo que he visto, la impunidad es de las cosas que más marca el sistema político mexicano. Es parte de las movilizaciones. Al nivel federal y al nivel local. Realmente yo no veo ningún caso de un servidor público importante de alto nivel que haya sido castigado de manera importante por alguna desviación. ¿Dirías que depende corrupción? del nivel entonces? ¿Dirías que son pocos casos, no, pero muy también sonados? abajo. O sea, esos son los ejemplos más claros, pero la impunidad de los servidores públicos es algo... Yo rápidamente diría, pero hay dos fenómenos ligados a la extensión. Lo voy a decir muy rápido. Yo no creo que es la gran mayoría, si tomamos números de cuántos funcionarios públicos existen en el país, yo creo que la mayor parte no son impunes. Sí creo que se da el fenómeno de entre más poder, más posibilidad de impunidad. Sí creo que hay además estudios que te han medido que los que están con más poder económico, político, son normalmente los que no cumplen, así como los que están más abajo. A ver, nada más ¿no? el porcentaje de sanciones que el secretario de Función Pública, ¿no?, ha ejercido, o sea, ha sancionado, pero el porcentaje de esas sanciones que se ha podido cobrar, no sé, realmente romper esa impunidad que el servidor público tuviera que realmente regresar ese dinero es menos de 1%. 1%. En el sentido de ser una medición de hay impunidad. una total impunidad. Claro. O sea, no, los servidores públicos, aunque los agarres, no tienen que pagar. Una Entonces, pregunta breve. Me interesa en particular la respuesta de John, pero... ¿Quieres la nuestra también? Sí, porque creo que es un poco más predecible. 3 de la mañana, alto, no pasa nadie. ¿Se lo pasan o se esperan? 3 de la mañana, una calle sin tránsito, en Roma. Más bien la pregunta es, ¿vas a ser honesto o no, en televisión? Es que déjame decírtelo de esta manera. El sistema me obliga a pasármelo, porque además tengo todo un entramado que no me garantiza nada si me quedo ahí. A ver, el incentivo no sería me lo paso simplemente por pasarme el alto, sino a las 3 de la mañana yo sé que mi seguridad está en riesgo y me pasaría el alto. Suponte que estuvieras en una ciudad segura. No, es que depende. Mira, hay ciudades... Ya acabaste con tu ejemplo. Hay ciudades en que hay una camarita abajo del semáforo que te saca una foto de tu placa si pasas el alto. Si ese es el caso, pues no lo paso. Pero en México, ¿qué harías? Bueno, Entonces, igual hay unos en México también. Está hablando de enforcement, entonces enforcement. Por supuesto, claro. Pero si no pasa nada, y lo que dice Sabino es muy cierto también, hay otros factores, no podemos ver el semáforo como el único signo o parte del ambiente que existe en una situación inundada, por supuesto sí lo paso. Pero yo me voy al punto que acaba de tocar Sabino, ¿no? Es decir, el contexto.
Porque lo que estás diciendo es por qué me paso o no me paso la norma. ¿Por qué obedezco o no obedezco la norma? Pues por el contexto que existe. Si es un contexto de enorme inseguridad, en donde el cumplimiento de la norma no me va a traer absolutamente ningún beneficio, no tengo ni por qué considerarlo en mis costos. El segundo programa que más gustó tiene que ver con las perspectivas de la nueva administración federal. En este programa conversamos con el diputado Diodoro Carrasco, con Manuel Camacho Solís y con Alberto Aguilar Iñárritu. En este programa mostramos las expectativas positivas que tiene la sociedad hacia la actuación del presidente Calderón. Nuestros invitados, como actores políticos, ven la situación mucho más complicada que usted, que la opinión pública. Veamos partes de este programa. Yo no tengo dudas de que el presidente Calderón lo tiene como prioridad en su agenda. A mí, como ciudadana común y corriente, que los oigo hablar, sí me quedo preocupada en el cómo, porque, perdón que se los diga, no he oído un cómo concreto de cómo se van a sentar las partes a negociar. Te voy a decir uno sencillito y vas a ver cómo no lo van a hacer. ¿Por qué no le bajas 1.5% del PIB a los privilegios fiscales? 1.5%. Y con ese 1.5 financias un programa de reforzamiento de los programas contra la pobreza, pagas las pensiones de las personas de la tercera edad, le metes a calidad educativa. O sea, si este gobierno no es capaz de contener un poco a los grupos fácticos con una medida de esa naturaleza, pues entonces la única forma que tendría de sacar ese dinero es cobrándole IVA a los alimentos y a las medicinas. Y en ese momento, bueno, pues entonces ya estamos en una posición que es exactamente lo contrario de lo que está queriendo la gente. Entonces, todo esto es cuestión de dónde te quieres ubicar, pero hay fórmulas precisas, aunque ninguna sencilla. Todas tienen costo, todas implican correr riesgos, todas implican tomar una decisión política, pero se tiene que escoger. ¿Con quién vas a estar? ¿Con la protección de la impunidad y los privilegios? ¿O vas a estar con poner el Estado al servicio de las mayorías? Pero mire, incluso ahí hay un tema que es fundamental. Felipe Calderón estableció el eslogan del presidente del empleo. Si él no tiene el presupuesto, si él sigue atrapado por esa ley de déficit cero, tiene 80% comprometido. El 20% yo le llamo el tianguis de los gobernadores, para agua y para las carreteras. Y él no puede, por ley del actual gobierno, pasarse de ese déficit. Es decir, es una empresa que no se puede apalancar ni siquiera sanamente. Este es un país con un sistema capitalista que no tiene acumulación de capital. En el sexenio del presidente Zedillo, la proporción del ahorro que se invertía era el 25%. Era alrededor del 15% privado, 10% público. Insuficiente todavía, aunque crecíamos al 6% para dar el empleo. Este país necesita por lo menos el 30%. Hoy tenemos el 20% del ahorro inversión, de los cuales 16% es de iniciativa privada, subió un 1% y el Estado bajó al 4%. Porque en este país una inversión en infraestructura que haga el Estado es gasto y eso está penado. Entonces, hay un esquema ahí de convergencias, porque finalmente, por eso digo yo que el presupuesto es columna vertebral del Estado. Es decir, ¿quién va a tomar las decisiones estratégicas de este país? Con todo respeto. ¿El subsecretario de Egresos? ¿El contador o la va a tomar el presidente de la empresa? No, pues tendría que tomarlo el presidente de la empresa. Y tiene que tener a su consejo de administración, perdón, ya me fui muy empresarial, tiene su consejo de administración que es el Congreso. Me voy a tener que ir. Se nos acabó el tiempo, nomás, diputado Carrasco, un último comentario antes de que nos vayamos. Me parece que hay muchos comos, que ese es el fondo del debate. El fondo del debate es ponernos de acuerdo en qué tipo de medidas se requieren instrumentos, desde las que sugiere Manuel, hasta cómo resuelves el sistema de pensiones, cómo creces más rápido, cómo captas más inversión. El tema son los cómo, y me parece que esa es justo la discusión que no se ha dado en el país. No los objetivos como tal. No, los objetivos están claros. Esa es la discusión que tenemos que dar y ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo. Okay. Asimismo, tuvimos con nosotros al actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien interpretó datos con nosotros sobre la preocupación que existe en temas como la seguridad pública, el empleo y el agua. Él, a su vez, nos explicó cuál es su visión de ciudad, cómo es que esta ciudad aspira a ser una de las más importantes de América Latina y también nos habló de temas como competitividad. Veamos qué nos dijo el actual jefe de gobierno. Ahí a lo mejor, perdón que te interrumpa, quizá convendría llegar a un resumen de ese primer capítulo. Yo diría, la ciudad tiene todos los elementos para poder tener una competitividad exitosa respecto a ciudades como Miami, que son con quienes vamos a competir en los próximos años.
Dos, nosotros necesitamos dos cuestiones. Acelerar ese proceso y segundo, por ello, compartir decisiones con el gobierno federal. No se trata de estar en un conflicto permanente, sino más bien de compartir una visión. Bueno, eso es posible y eso es lo que vamos a hacer. Ese es el objetivo. El objetivo de que las facultades sean concurrentes, de que podamos opinar, es que el crecimiento de la ciudad sea más rápido. Y tienes todos los elementos para hacerlo. De hecho, la ciudad lo ha estado haciendo. No quiero decir el gobierno, la economía de la ciudad. Entonces vamos a acompañar y acelerar ese proceso. Ok. Eso si lo llevamos al terreno político, yo creo que nos lleva a toda la idea de la reforma política, el hecho de no tener un congreso propio, no sé qué tan importante sea para estos temas. Hace un rato decíamos otra vez, ¿qué es lo que la gente le está atribuyendo al jefe de gobierno? O hablamos de la instancia de jefe delegacional, como sus atribuciones y sus responsabilidades. Parte de esa, en fin, y creo yo de esa convivencia tiene que ver también con respeto de autonomías, ¿no? ¿Qué tan importante es que la ciudad sea un estado para poder llegar a ese nivel de autonomía? Yo creo que hay que terminar el trabajo, si me permites. Yo veo que la ciudad está todavía en un punto intermedio entre un régimen de 1928 en adelante, casi de ocupación. Hazte cuenta que nos ocuparon, nos dijeron ustedes, no derechos, no nada. Bueno, ni gobierno autónomo, es una dependencia federal. Al punto en el que estamos, que todavía es digamos, una tutela federal más allá de lo razonable, incluso es una fuente de conflictos permanente y además es injusto para el ciudadano. Marcelo, a mí... Hay que terminar. Para aterrizar este tema, ¿qué atribuciones tienen los otros 31 estados de la República que no tiene el Distrito Federal? Bueno, yo diría, mira, el problema de la deuda, por ejemplo, el hecho de que el Congreso pueda intentar o promover el desafuero del jefe de gobierno como si fuera un empleado federal. Ahí hay un problema de legitimidad originaria, ¿no? Si nosotros elegimos al jefe de gobierno, ¿por qué lo destituye otro órgano con otra representación? A eso me refiero cuando hablo de tutela. Y hay muchas materias en donde compartes campos difusos. ¿Seguridad? Por ejemplo, seguridad, que es uno muy importante. Cuando hicimos la reforma de la ley de la Secretaría de Seguridad Pública, hubo algunos diputados que decían, pues hay que promover una controversia constitucional para que el Distrito Federal no haga esto. Bueno, entonces hay que aclarar eso. ¿A quién le sirve ese estatus? A nosotros no nos sirve, a la Ciudad de México no le sirve, y no creo que tampoco al país. Y se hizo esencialmente para proteger al Ejecutivo Federal y sus poderes respecto a los de la ciudad. Entonces, creo que debemos terminar el trabajo, que quiere decir que tengamos derechos iguales, porque si no, habría que convenir que los ciudadanos del DF tienen derechos distintos por domicilio. Bueno, es un principio insostenible. Entonces, terminemos eso, que las facultades claramente sean para la jefatura de gobierno o bien para la Asamblea Legislativa, si estamos hablando de legislativo, y que podamos reorganizar el gobierno ya en lo que hace el propio territorio y funciones en el Distrito Federal. Otro programa que gustó mucho fue aquel que dedicamos al narcotráfico. En este caso nos acompañaron Javier Oliva, José Reveles y Víctor Ronquillo. Nuestros datos nos muestran que existe una gran preocupación por este tema y a su vez los invitados mostraron su preocupación hacia la militarización de nuestra seguridad pública. Veamos parte de este programa. Pero Paco, los datos duros, bueno, la percepción, los datos que nos dicen. Sí, a una pregunta de algunas personas creen que legalizando las drogas el narcotráfico desaparecería. Sin embargo, otras personas creen que al legalizar las drogas se generaría un mal social. Con lo anterior, ¿usted estaría a favor o en contra de la legalización de drogas? La respuesta, igual que lo viste en el sondeo, Hanna, es 83% en contra, ¿no? Lo cual suena una respuesta predecible, tal vez no en esta magnitud, y 13% a favor. Víctor, estabas en la diferencia entre despenalizar y... Claro, sí, es difícil, ¿no? Responderlo de sopetón a bote pronto, perdón, ¿no? Porque para mí la duda en esto es, ¿cómo voy a comprar yo mis 25 gramos si no los venden? Claro, no, mira, claro, el paralelo no es necesariamente válido, pero uno tiene que pensar en lo que ocurría con el alcohol en los famosos años 20, ¿no? Chicago, Al Capone, toda esta historia, ¿no? Toda esta historia de la violencia que generó, de la delincuencia y de la corrupción. Y creo que uno tiene que pensar seriamente en este asunto de la despenalización, no solo del consumo. Por eso digo que es un problema global y es un problema
profundo que se tiene que discutir a nivel filosófico, a nivel de salud, a niveles serios, ¿no? Y creo que en el fondo de todo, yo desde mi perspectiva, después de haberme acercado a diferentes espacios que tienen que ver con esta realidad del narcotráfico, sobre todo en países como Colombia, como México, como Guatemala, como Estados Unidos, creo que el gran problema es lo clandestino. Eso genera mucha delincuencia. Entonces yo sí estoy definitivamente a favor de una despenalización, pero una despenalización a fondo mayor, ¿no? Porque además hay otro ingrediente. Muchos de los muertos que sufren sobredosis y toda esta realidad... Víctor, perdón, es que hablas de la clandestinidad como la clave de este asunto, digamos. Hay clandestinidad para poder comprar. La penalización. Que la despenalización quitaría esa, pero también hay clandestinidad para producirla y transitarla, ¿no? Claro, claro. Y eso es lo que genera, al final de cuentas, el gran negocio, ¿no? O sea, el gran negocio tiene que ver con la prohibición. Entonces, despenalización no resuelve el problema. No, yo creo que despenalización a fondo resolvería el problema, pero insisto, es una discusión en la que yo me siento incapaz para en este momento responder, ¿no? Creo que tiene que atenderse, como digo, ¿no? En diferentes niveles, en diferentes ámbitos. Bueno, tenemos 3 minutos, o sea, 1 minuto para cada quien, un poco a manera de conclusión. ¿Se puede o no se puede controlar el narcotráfico en México? No es un problema de controlarlo, sino cómo se le va a hacer frente al problema, porque mientras siga siendo un conflicto de violencia, de aplicación de leyes y penal y construir más cárceles, es decir, para mí el problema es más de carácter sociológico, insisto, lo he subrayado desde mi primera intervención, es decir, el problema del narcotráfico tiene que abordarse desde distintas perspectivas para poder hacer frente en serio. ¿Su solución para ti es de mediano y largo plazo? La solución es más bien de largo plazo, es decir, una sociedad que se articule, porque también se producen problemas de salud pública, es decir, tiene grandes efectos negativos en la sociedad, es decir, el crimen organizado que se deriva del narcotráfico, falsificación de documentos, robo de vehículos, secuestro, en fin, todo esto no le puedes hacer frente con policías y con intercepción de llamadas. Tiene que ser atacado de fondo en mediano y largo plazo a través de la recomposición de los valores dentro de la sociedad. Ese es el punto clave. Si un papá ve que su hijo se droga y cree que los maestros le van a resolver el problema o el policía, está equivocado. El papá o la mamá se tienen que meter en el problema de adicción de sus hijos. Ahí es donde se puede parar y debiera parar ese problema, en primera instancia. Okay. Pues la represión para mí es la última instancia siempre, y la represión no soluciona las cosas, ¿no? La represión lo que requiere es mucha inversión que se va como a un barril sin fondo mientras no haya inversión en la prevención. Tú preguntabas hace un momento que si se abatiría, yo digo que se abarataría, porque en la medida que le quitan la prohibición, pues deja de ser tanto negocio. Estamos hablando, yo creo que es importante para el público que se escuche, estamos hablando exclusivamente de posible despenalización de drogas blandas, ¿no? O sea, de las más suaves, y que la tienen ya algunos países nórdicos. Pero, o sea, la marihuana. Estamos muy lejos nosotros de esto, ¿no? No la piedra, como dicen. Por lo que digo de tipo de país que somos, por nuestra vecindad, que es fatal, ¿no? Y finalmente porque no se le está dando la importancia que tiene la educación, la prevención, ¿no? Sino que todo se mete a las armas, al seguimiento, a la violencia, a combatir violencia con violencia. En fin, no veo yo por dónde se esté atacando correctamente este problema. Víctor. Claro, yo me sumaría a la reflexión que hace Pepe sobre la falta que haría, ¿no? Información, la falta que haría la prevención. En esto no se invierte mayor cosa, ¿no? Y por último, sí me gustaría reiterar esto, ¿no? En el aspecto meramente punitivo, lo que se tiene que hacer es desmontar esta enorme maquinaria del negocio del narcotráfico. Y para desmontar esa maquinaria es fundamental, digámoslo así, abatir el cerco de protección que está ligado a la corrupción que detentan estas organizaciones criminales, y también abatir las posibilidades que tienen todavía hoy, a pesar de que las leyes han sido modernizadas en ese sentido, para el blanqueo de dinero. Y creo que esos dos elementos fundamentales, la protección, que incluso llega a ámbitos del mayor nivel, y por otro lado el asunto que tiene que ver con el recurso económico, ¿no? Si se cortan esos dos elementos, creo que la maquinaria empezará a... Es muy importante la participación de la Secretaría de Hacienda. Claro, es muy importante la Secretaría de Hacienda y de diferentes ámbitos, claro, para abatir este problema serio del lavado de dinero que sigue existiendo, ¿no? Vámonos a un corte comercial, regresamos con los siguientes 6 programas que más gustaron. No nos deje, esto es Opinión Pública.
Regresamos a Opinión Pública. Esta noche estamos analizando los 10 mejores programas, los 10 programas que tuvo Opinión Pública de mayor audiencia. Gracias a usted televidente, y gracias a su atención. El quinto lugar que tuvimos en rating en Opinión Pública fue un programa sobre alcoholismo. Nuestros datos mostraron que 1 de cada 10 personas en el último año declaró haber tenido algún problema con el alcohol. La recomendación de nuestros invitados, entre muchas otras, y hay que tal vez tomarlo en cuenta para estas fechas, es que lo apropiado, lo conveniente es tomar no más de 3 copas por evento social. Un consejo de consideración. Veamos qué dijeron. Sí, estás en una comida y tal, y el papá trae una copita de vino, llega el niñito de 3 años, el papá mete el dedo en la copa y le da al niño, entonces para que aprenda a tomar, para que luego a los 18 años sepa tomar. ¿Eso está bien o eso está mal? Darle una probada no creo que tenga ningún problema, pero hay padres que asocian el hecho de, por ejemplo, la masculinidad con que beban desde temprano. Sabemos que el cerebro de un joven, estamos hablando de tempranas edades, se está desarrollando. Si lo podemos interactuar con químicos, esto va a potencializar el desarrollo de un proceso adictivo. Pero todo tiene que ver con la cuestión cultural, social. Si tú vas a los países mediterráneos o incluso en Argentina y Chile, países de cultura del vino, donde se toma vino con la comida en la mesa, en situaciones familiares, no en situaciones de que te vas solo, separado de los demás para sacar tus frustraciones o para reventarte, sino que estás en un ambiente familiar, cotidiano, que es parte de la dieta. Pero, por ejemplo, ahí toman vino con la comida los niños. En Chile no pasa nada. ¿Hay más o menos problema de alcohol que en México, por ejemplo? Más problema. ¿Cuál es la razón? Con todo y que eso, o sea, pero no por el vino. Es por México, la chicha y por otras bebidas alcohólicas. En general, los países latinoamericanos no tenemos la cultura de la responsabilidad del beber. Y más bien del exceso. Y eso lo verás como una cultura, como un valor. Eso nos coloca en una situación como país de un consumo muy riesgoso, con problemas de cirrosis hepáticas, accidentes, violencia intrafamiliar. Perdón, en 30 segundos brevemente, un mensaje al público, ¿qué deben de saber de este tema que no se haya mencionado o qué es lo más importante que ustedes tendrán que comunicar? Si es un problema extendido, cuando alguien detecte un problema es necesario buscar ayuda. Podemos dar un teléfono, si nos lo permiten, que es el 01800 911 2000. Servicio de orientación gratuita a las 24 horas del día. Otra vez repítelo. 01800 911 2000. Bueno, que el consumo de alcohol a nivel excesivo es un problema generalizado, un problema que ocurre en todo el mundo. Es importante que la población se informe. Pocas personas saben, por ejemplo, que un consumo excesivo significa más de 3 copas por ocasión, lo cual puede poner a riesgo el hígado si sistemáticamente se consume a lo largo de un tiempo esta sustancia. O sea que por salida a cenar, bailar, etcétera, no más de 3 copas. Si lo tomas diario, más de 3 copas durante varios años, expones al hígado a sufrir graves efectos. Que dependerá de cómo te alimentas, de tu calidad de vida, porque eso pasa por muchas otras variables, ¿no? Bueno, pero eso es un dato de la Organización Mundial de la Salud, recomendación. Y también quiero decir que corren más riesgo de morir y de tener depresiones los abstemios que los que beben con moderación. Quiere decir que beber con moderación es bueno para la calidad de vida. Beber no cualquier alcohol. Que es el caso del vino, ¿no? Por las sí, comidas, por ejemplo. Y que es como todo. Hay que tratar de comer con calidad, beber cosas de calidad, ver qué nos metemos en nuestro cuerpo, en cantidad y en calidad. Igual que con la gente que nos llevamos, tener buenas amistades, buenas conversaciones, leer buenos libros, que nuestra vida sea de calidad, no de cantidad. O sea, el consejo de la idea es beber caro es mejor. No, porque tenemos cerveza muy buena en México y hay vinos buenos, pero y matizando esto con ejercicio, con buenos alimentos y que no tienen que ser caros. Una rica torta es mejor que una comida chatarra, ¿no? Otro programa importante, portación de armas de fuego. Aquí los datos lo que nos muestran es que la sociedad está dividida entre quienes sí quieren tener un arma en su casa y quienes prefieren no. Y nuestros invitados coincidieron, aunque esto no necesariamente va con la lógica,
que tener un arma de fuego en casa no es la solución a nuestros problemas de seguridad pública. Tenemos, digamos, algunos datos más sobre qué es lo que piensa la población de esto. Nos quedamos con algún tema. Sí. Julia mencionaba acerca de los cuerpos policíacos. O sea, que es difícil controlar el tema de las armas en el sentido de que se necesitan tener armas de fuego, pues porque el ejército necesita armas de fuego, las Fuerzas Armadas necesitan armas de fuego, los cuerpos policíacos necesitan armas de fuego. Necesita tener armas, ¿no? Exacto. Si parte de su función es cuidar la seguridad de las gentes a las que gobierna, pues necesita de las armas de fuego para controlarlo. Quería yo nomás preguntar esto. Se dice también que la policía vende en el mercado ilegal las armas que posee, que no sé, al principio del año tienen 10 pistolas y luego al final del año llegan a hacer inventario y faltan 2. ¿Y dónde están esas 2? ¿Es cierto eso? O sea, ¿los cuerpos policíacos ayudan a este problema? Bueno, sí, desafortunadamente sí se da mucho en ese medio. Y es por eso que en este proyecto, o ahora ya dictamen, pues aprobado en Cámara de Diputados, se prevén sanciones fuertes para quien está custodiando un arma y la pierde, ¿verdad? Entonces ya hay sanciones en lo personal para los policías. En la actualidad, ¿qué sucede si un policía dice que perdió su arma? Bueno, pues tendrá a lo mejor algún castigo, porque también depende ya mucho, porque hablamos de policías municipales, de policías estatales, de policías federales, ¿verdad? Lo cierto es que también la policía necesita estar verdaderamente a la vanguardia de todo lo que es armas de fuego. A lo mejor no para todos, porque tiene que haber sus niveles. Un policía municipal pues cuidará ese medio, el policía estatal y el policía federal, pero que indudablemente la delincuencia tiene armas mucho más poderosas que la policía, ese es un hecho. Yo creo que necesita la policía tener equipos, o sea, comandos también, ¿verdad? Perfectamente con armas automáticas, igual que lo tiene la delincuencia, pero perfectamente capacitados. Héctor. Es responsabilidad nuevamente del Estado el que las fuerzas encargadas de hacer cumplir el orden, que los agentes del orden estén perfectamente capacitados en todo sentido para utilizar un arma, digamos, para poseer o portar un arma, y también el uso que va a tener de la misma. Y hay estándares internacionales en este sentido, y México no es ajeno a ellos. Entonces aquí es el conocimiento técnico de la misma, en qué situaciones puede utilizar el arma, y tener una formación muy sólida en términos de derechos humanos. Entonces, digamos que esa es una cuestión que hay que tomar en cuenta cuando hablemos de fuerzas armadas, fuerzas policiales. Y eso es algo que no sucede necesariamente hoy en día. ¿Cuánto vale una arma en el mercado negro? Una pistola como la que tenemos aquí. Puede variar mucho. Algo como lo que tenemos aquí. No sé. Digamos, la última vez que fui. Ese no es tu negocio. Pueden ser. Siempre hay muchas variables, pero se pueden conseguir este tipo de armas por mucho menos de 1,000 pesos. ¿Menos de 1,000 pesos? Yo checaba en el Mercado Libre, en el sitio del internet, y se puede comprar una arma de 9 milímetros por $45. Sí. Y obviamente sube, ¿no? Pero eso fue lo más barato que encontré. ¿Esto es en Estados Unidos aquí? No, es un sitio de internet. Mercado Libre. Mercado Libre. Pero se puede poner aquí www.mercadolibre.com. Pero se te hacen dólares. Sí, pero ahí tenemos un problema, ¿no? Porque para empezar son armas, digamos, ya aquí es una cosa así por un medio legal, como puede ser este portal, pues bastante serio, porque estamos hablando de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, el calibre 9 milímetros, claro. Sí, entonces ahí tenemos una cuestión bastante seria, pero digamos que hay muchas implicaciones aquí. Y no nomás el precio en cuanto a facilidad. Yo ahorita quiero una pistola, ¿qué tan rápido la consigo? No, pues como si nada, ¿no? Hay ámbitos en los que se puede conseguir realmente fácil, o incluso hasta se pueda, digamos que alquilar también. ¿Se alquilan pistolas? Sí. ¿Para hacer trabajos y luego regresarlas? Pues sí. Sí, hay armas hechizas, armas de úsese y tírese también. ¿Qué quiere decir un arma hechiza, Héctor? Armas casi de fabricación casera, que puedan servir a lo mejor para un solo disparo, digamos. Pero bueno, digamos que
con eso es suficiente para causar daño. ¿Eso es común? ¿Armas hechizas? Digamos que no es tan común, digamos, en la medida en que existe toda esta otra variedad de armas. Y ya les digo, o sea, ¿cuántas veces hay casos así de allanamientos, de robos a domicilio y que había un arma ahí? O sea, es tan común eso, y es un arma que va a circular justamente. El ladrón se la lleva, exactamente, la va a revender. Sí, y que la utilizará para sus otras fechorías. Entonces, ese es parte de este problema. Y entonces, realmente aquí tenemos un problema de lagunas tremendas. La información es vital, que haya realmente una muy buena radiografía en la medida de lo posible de la situación de las armas entre civiles. Un programa que llamó la atención, tal vez por lo controvertido del tema, fue nuestro programa sobre sexoservidoras. Nos mostró que el ciudadano tiene aceptación, tal vez más de la que esperaríamos, hacia esta actividad. Nuestros datos nos mostraron que casi la mitad de la población toleraría la creación de zonas rojas. Los invitados mostraron la falta de regulación o de preocupación por esta por parte del gobierno, y que si bien es una actividad socialmente aceptada, no necesariamente tiene esto una correspondiente en lo que están haciendo nuestras autoridades. Veamos qué dijeron nuestros invitados. 2 elementos, yo sé que debe de haber varios, pero 2 elementos que sean indispensables para una regulación eficiente de este mercado. Voluntad política, digamos, ¿no? Y conocimiento de lo que son las experiencias de regulación en otras partes del mundo. O sea, se necesita expertise, información técnica, saber lo que ha pasado en otras partes del mundo y voluntad política para enfrentar sin moralismos y sin hipocresía un tema. El trabajo, el comercio sexual es un asunto de 2. De quienes venden y de quienes compran. Y siempre los que compran, los clientes que son padres de familia sacrosantos, quedan olvidados de la película. Entonces, creo que hay que entrar sin hipocresía al tema. Patricia, los 2 elementos más importantes. Bueno, por lo pronto quiero abordar nada más el tema de la reunión en cooperativas y de la reunión del trabajo. Lo voy a tratar después, pero 2 elementos importantes. Para regular la prostitución. Para una regulación eficiente del mercado. Por el momento, establecer efectivamente, evitar extorsiones, ayudar sobre todo a estas personas a que puedan de alguna manera obtener otro trabajo, ¿sí? Porque lo hacen por hambre, insisto, y esto es lo que creo yo más importante del asunto. 2 elementos. Carmen, 2 elementos. Okay. Pues sí, realmente que pues la sensibilidad política y también de la sociedad, ¿sí? Para que, digo la sensibilidad porque efectivamente el 90% de la trabajadora sexual está en está en ese trabajo por hambre, por necesidad, no por gusto. Entonces, ¿cuáles serían los 2 elementos? Pues la sensibilidad, de las autoridades. Ajá. Y de los políticos. Sociedad. Exactamente. Pues, Alfonso. Reconocimiento de la calidad de trabajadores o trabajadoras, de quienes ejercen esta profesión, y el reconocimiento de la honestidad que se necesita para poder regular este tipo de actividades. Otra pregunta que nos parece clave en términos de definición, ¿todos estarían de acuerdo o no? ¿A los y las sexoservidoras les conviene o no regularizar su labor? Pues sí, claro que sí nos conviene. Sí nos conviene porque así ya no seríamos acosadas por nadie, principalmente por las autoridades, ni por la propia gente, ¿no? Por la ciudadanía. Pues yo creo que no les conviene de ninguna manera. Si ahorita le están pagando al policía de barrio que está cuidando, ¿sí? Y le tienen que pagar una mochada. Si le tienen que pagar otra mochada al padrote, perdón la palabra, pero es al lenón, ¿sí? Y todavía le van a tener que pagar al líder sindical por pertenecer al sindicato. Y aparte van a tener que pagar impuestos. ¿No han pensado que si ahorita pagan dos tipos de fianzas o 2 tipos de tarifas, después van a terminar pagando 4? Que sería el impuesto y el pertenecer a un sindicato. Exactamente, y al sindicalismo. Ok. No, yo sí creo que regular va a beneficiar inmensamente, va a conseguir protección. Los lugares en donde se ha regulado ven la responsabilidad de los clientes, ¿no? Yo discrepo de que todas las trabajadoras sexuales sean pobres. Son pobres básicamente las que trabajan en la calle, pero en locales cerrados y en departamentos de lujo y las call girls, el trabajo sexual está repartido según las clases sociales. Y a quienes les va mejor son, como siempre, a las de las clases altas.
precisamente a las trabajadoras en la calle es a las que va a beneficiar muchísimo la regulación. A lo mejor a las de las clases altas tener que pagar impuestos, como tampoco pagan impuestos las clases altas que no hacen trabajo sexual, lo van a poder evadir. Pero yo creo que a la trabajadora de la calle, saber que va a tener derechos, que va a tener protección, que el policía no va a poder venir a extorsionarla. Y bueno, habrá que buscar una regulación que vaya gradualmente poniendo orden. Insisto, no podemos traernos el modelo de Canadá, que es espléndido, de un día para otro a México, pero el hecho, por ejemplo, de que se les permita unirse para trabajar en locales cerrados, yo creo que eso sería un primer paso fundamental. Definitivamente está ligada con la pregunta anterior. Cuando yo digo el reconocimiento de la calidad de trabajadores, esto implica el que tengan derechos y obligaciones, como lo ha dicho Carmen, y en efecto, coincidiendo con Marta, es las clases más desprotegidas las que tienen la necesidad de contar con esa protección. El trabajo sexual es muy duro, es uno de los más duros, de las actividades más duras del ser humano. La salud está en constante riesgo. Una de nuestras incursiones hacia la investigación de mercado fue nuestro programa sobre el mercado pink o mercado gay, en el que junto con Gaby de la Riva de La Riva y Asociados vimos que este segmento de la sociedad cada vez tiene un mayor poder adquisitivo y es generador de tendencias. David Rangel explica que el éxito de esta comunidad se debe a la discriminación de la cual son sujetos todos los días. Veamos. ¿Es igual o diferente el estilo de vida de la comunidad gay? Es diferente, es diferente en el sentido de que hoy día cambia el posicionamiento de la comunidad gay, la cuestión económica ha cambiado, la situación de algunos años atrás donde había lugares no propios, la situación económica, o sea, siento que sí ha cambiado. Perdón, me refiero más bien si el estilo de vida de la comunidad gay es diferente a otros sectores de la sociedad en el sentido de que debe de haber productos específicos para ellos. Todavía no existe un mercado real, o sea, todavía no existe esa diferencia entre lo que es el mercado hetero y el mercado lésbico gay, todavía no existe esa diferencia. Obviamente todo se consume en base a lo que se va relacionando en cuestión de moda, en cuestión de perfumería, comida, etcétera, pero no existe todavía una definición clara en relación a lo que es antes, lo que es hoy. La comunidad no se ha llevado esa definición específica. Antonio. Yo creo que la comunidad gay, la población LGBT, consume lo mismo que la comunidad heterosexual, pero los márgenes de niveles de consumo y el poder adquisitivo de las parejas conformadas por dos personas del mismo sexo regularmente es ligeramente mayor. Entonces, la capacidad de compra, creo que esa es la gran diferencia. Y desde luego, por ejemplo, los automóviles. Hay determinados automóviles que a la gente gay le gusta comprar. Hay determinadas marcas de ropa. Y por ese plus que tenemos, quienes somos gays, creo que tenemos un poquito de más nivel de adquisitivo. Por eso es que creo que las empresas deberían de fijarse y publicitarse con mensajes dirigidos a la comunidad gay. Esto también abriría un poco la mente respecto a la percepción social de la comunidad gay. Vamos a regresar a ese tema. Gaby. Yo creo que en muchas cosas es un estilo de vida igual que el mercado heterosexual, pero también en muchos aspectos es diferente. Tienes que partir de la base que el mercado gay o los gays vienen con mucha soledad dentro. Y son personas que han tenido muchas rupturas desde que son niños, desde que son diferentes, desde que asumen esa diferencia, se enfrentan a la familia, luego a la sociedad, en el medio de trabajo muchos tienen que estar en el closet. Entonces yo creo que el estilo de vida podría ser diferente en muchos de los casos. Los productos que consumen son los mismos, sin embargo, la forma de comunicarlos posiblemente, como tú decías hace un momento, yo creo que hay... debería ser la diferencia, ¿no? O los beneficios que estamos buscando. Sí, sí es cierto que el colectivo lésbico gay consume los productos en general, pero recibimos con gusto los productos que son específicos para nosotros. Hay espacios propios del colectivo lésbico gay que se han ido ganando, pero eso no nos excluye, por ejemplo, de ir a Six Flags o a un espacio público general. Sí queremos productos específicos porque tenemos necesidades específicas que cubrir.
Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos. Nos faltan unos cuantitos programas más para completar este top 10. Esto es Opinión Pública. Regresamos. Regresamos a Opinión Pública esta noche para concluir el año. Hacemos un recuento de cuáles son para usted nuestros mejores programas, los 10 mejores, y estamos hablando de cada uno de ellos con una breve descripción. Tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de Fátima Fernández y Alejandra Layú, quienes nos hablaron del poder monopólico de las televisoras. Si las señales de televisión, nos dijeron ellas, son concesiones del Estado, entonces las televisoras deberían de promover la televisión de contenidos y no solo la televisión comercial. Veamos qué nos dijeron. ¿Qué opinas, Fátima y Alejandra, del nuevo papel que tienen los medios de comunicación como tribunales de justicia, en donde se van y se exponen las pruebas judiciales para enjuiciar a la gente? Me parece un exceso ahí. Yo creo que para eso hay poder legislativo, hay poder judicial, ¿no? Que en nuestro país también está creciendo, está tomando fuerza. Me parece terrible el veredicto de los medios ante apenas un pequeño asomo de un dato ahí minúsculo, no hay evidencias contundentes, no hay seguimiento, y de repente siente uno como ciudadano que están apropiándose del papel del poder judicial. Es, de nuevo, el asunto del vacío de poder, ¿no? Absolutamente. Yo coincido, es, digamos, la parte más grave del vacío de poder. Porque si hemos sentido un vacío de poder en el Ejecutivo o en el Legislativo, lo más grave es que ya la televisión sea también el Poder Judicial, pero sin la responsabilidad, digamos, de un análisis mayor, ¿no? Y también todo este fenómeno de ¿cómo dicen?, de las filtraciones. Sí. Bueno, como que, ¿qué es eso de las filtraciones? ¿No? Entonces, eso para mí no lo atribuyo ni bien ni mal a las televisoras. Lo veo como un fenómeno de un problema grande de la sociedad. Y por eso yo sí creo que no todo Pero las televisoras no deberían de no sacar esa información hasta que no hubiera un juicio de por medio, o sea, que se viera que la persona enjuiciada que teniendo los videos de los videoescándalos no la sacara. Eso no existe. Bueno. Eso no existe. O sea, tú no puedes pedirle a la televisora lo imposible. Las televisoras son, comunicadores y son negocios y son... Vamos, no le pidas a una lo que no le corresponde. Le corresponde al Estado actuar de otra manera, ¿no? Que por otro lado, yendo a lo que es local y genérico, creo que también pasa mucho en Estados Unidos. Es el caso de O.J. Simpson finalmente fue un juicio público más que un juicio legal. Absolutamente. Que es uno de los fenómenos contemporáneos de la influencia de las televisoras. Se nos está acabando el tiempo. Una última conclusión, comentario para cerrar el programa. Sobre esto mismo, que es importante, yo creo que el asunto es ir generando paulatinamente una cultura de respeto, de tolerancia, ¿no? De autocontención ante estos hechos. Es cierto lo que dice Alejandra. ¿Qué televisora no va a sacar una filtración si está calientita y ya verificó que es cierta, ¿no? Pues no, pero en la medida que como sociedad vayamos diciendo nosotros, oye, no, porque estás destruyendo la honra de alguien o está ventilándose algo que no debe ventilarse, lo que sea, en la medida que vayamos realmente generando esa cultura de respeto, ¿no? De diálogo, de búsqueda de valores un poco más trascendentes, en esa medida también nos vamos a ir autoconteniendo sin que nadie nos diga, y estamos de acuerdo, y esa es una conclusión fundamental, nadie quiere censura, ni nadie queremos que nos digan que sí y que no. Pero se necesitan las reglas. Pero se necesitan reglas cauces, eso sí. Pues en ese mismo sentido, yo creo que ahora que estamos ante un próximo cambio de gobierno, independientemente de quién llegue a ser el presidente de la República, en la medida en que imponga ciertas reglas, con mayor claridad de que lo ha hecho el gobierno actual, pues también veremos una modificación en la actuación de los medios de comunicación. Repito, es como un sub y baja, ¿no? Entonces, igual, sin que haya esas reglamentaciones escritas, simplemente vemos una actitud de cambio. Y así espero que sea, como producto de una mayor democracia y de que se acabe el vacío de poder. Creo que es un tema que da para más. Uy, claro. Yo creo que si nos aceptan otra invitación sí. y nada más nos metemos en radio. Además, nos metemos en prensa, que en sí mismos son temas... Porque nadie ve un solo medio. Claro. Todos estamos expuestos a muchos medios. Aunque haya gente que no lee, eso ya sabemos, ¿no? Bueno, los aunque medios dicen escritos, que leen. Sí,
Claro, que es una cosa curiosísima, porque la gente en la calle le preguntas por dónde te informas, por el periódico. Pero es 10% en medición, regularmente, 10-12%, ¿no? Pero bueno, habrá otros medios que analizar. Sí. Finalmente, tuvimos la oportunidad de contar en el estudio con Rosario Robles el tema, el futuro de la izquierda en México. Nuestros datos indican una caída importante en las preferencias hacia Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, su causa sigue y es importante. Un partido moderno de izquierda, nos dijeron nuestros invitados, no solo lucha por las condiciones sociales más justas, sino por la reafirmación del ciudadano en todos sus derechos y todas sus libertades. Veamos. Sin campaña presidencial, sin los recursos que ahora tuvo el PRD, sin el apoyo de los gobiernos, tuvimos 97 diputados contra 52 que se tuvieron en el periodo de Amalia García. Ahora se tienen 127 con campaña presidencial y con un López Obrador de por medio, se aumentaron 30 diputados. No es la primera vez que el PRD es segunda fuerza en el Congreso, lo fue en el 97, que fue otro gran momento de la izquierda mexicana, porque no solo se coloca como segunda fuerza en el Congreso, sino que se gana el gobierno del Distrito Federal, la principal plaza política que tiene la izquierda, o tenía, a mi juicio a partir del 5 de diciembre va a dejar de tenerla, pero la principal plaza política se gana en el 97 con segundo lugar en el Congreso. Es decir, y en el 88 la izquierda, pues bueno, se reconoció como el 30%, 4 puntos abajo de lo que ahora se le reconoció a López Obrador, con todo lo que pasó en el 88. Entonces, ha habido momentos de construcción muy importantes de la izquierda y su origen es muy diverso. Y esta izquierda que está en el PRD, hay quienes son partidarios de las libertades, de la perspectiva de género, de la igualdad, de la diversidad, pero esas voces en esta campaña no tuvieron fuerza, no estuvieron en la agenda. Eso hay que reconocerlo muy... No estuvo esta visión. Estuvo en la agenda, predominó la visión de los que les habló el cardenal Norberto Rivera para pedirles que no se aprobara la ley de convivencia y no se aprobó en la Asamblea. Es como si a mí, siendo jefa de gobierno, que me habló también, ¿verdad?, me hubiera impuesto el cardenal que no se aprobara la ley Robles sobre el aborto. Es decir, ahí es donde se refleja si realmente eres izquierda. Zapatero, la primera ley que mandó al Congreso una vez que tomó posesión como jefe del Estado español es la ley de igualdad y contra la violencia hacia las mujeres. Ya están los matrimonios entre homosexuales en España como decisión de Estado. Ahí es donde, en esos puntos, en donde tienes que ir siempre adelante de las sociedades, donde se ve realmente hasta qué punto eres izquierda. Y si el PRD deja esas causas, pues el espacio se abre para otras opciones que reivindican legítimamente, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Hoy mismo en Brasil, tú tienes a un Lula enfrentando a un socialdemócrata y nadie se acusa de nada. Ahora porque son eso, puntos legítimos de estar en una boleta de parte de todos los que aspiran a gobernar un país. ¿Cuál es la izquierda que ustedes prefieren? ¿La de Evo Morales, la de Lula da Silva, la de Bachelet, la de Chávez, la de Zapatero? ¿Cuál es nuestro modelo de izquierda? Bachelet. Bachelet, sin duda. Yo creo que Lula. Lula, Bachelet y Zapatero, todos reunidos en uno mismo. Se llaman de posicionamiento. Sí, me identifico con los tres que quieres que haga. Pero, ¿con cuál más? Si tuvieras que escoger una, ¿cuál? Híjole, me la pones muy difícil, pero ahora sí que con la perspectiva de género con Michelle Bachelet. Pero creo que los tres representan una izquierda moderna. Luciano, ¿por qué te gusta Bachelet? No, Bachelet en efecto representa una izquierda mucho más progresista que ha logrado equilibrar una gran concertación de fuerzas. Yo creo que esa es la parte clave que para México funcionaría maravilloso. ¿Es la de Bachelet o la de Lagos? Pues es lo mismo, es básicamente lo mismo. Bachelet es un poquito más de izquierda. ¿Por qué Lula es la primera que aparece? Lula porque logró en un entorno muy difícil, digamos con una derecha muy consolidada, en un país de muchos privilegios, construir una izquierda a partir de un movimiento social muy parecido al PRD, pero a su vez hacer una serie de alianzas y un gobierno moderno, digamos. Entonces creo que sería un mejor modelo para nosotros. Bachelet, Lula y Zapatero. ¿Por qué Bachelet? Bueno, ella por las razones que dice Luciano, porque además a mí me parece importantísima su figura como mujer y todo eso simbolismo de las mujeres portando la banda presidencial, o sea, es un empoderamiento real de las mujeres, el acceso al poder, pero bueno, obviamente toda la visión social de Lula. Y Zapatero, digo, yo creo que es un gran estadista
y los planteamientos, el compromiso con esta agenda moderna, porque el PSOE no solo te habla de género, y lo de género te lo incorpora a nivel de política de Estado, es decir, no es ahí, súmenle tantito, ¿no? Sino te hablan de los grandes fenómenos a los que hoy tenemos que hacerle frente como, no solo como países, sino como planeta, ¿no? Es decir, la izquierda ¿qué opina del cambio climático? La izquierda ¿qué opina de que ya se nos acabaron los combustibles fósiles? La izquierda, exactamente, la izquierda ¿qué opina de estos, de que se nos están despoblando o se nos está despoblando el medio rural, de la migración como el gran fenómeno de la globalización, ¿no? Es decir, que nos están discutiendo. Exactamente, es decir, la izquierda no puede ver hacia atrás, tiene que mirar hacia adelante, hacia el futuro, porque lo que le importa a los ciudadanos es su futuro, no su pasado. No, digo, está muy bien la historia, pero cómo vamos hacia adelante y cómo damos una alternativa, ¿no? Y una esperanza. Otra pregunta. Si Felipe Calderón le mete fuertemente a la política social, como dice que lo va a hacer, ¿se podría convertir en un representante de la izquierda, sí o no? No, no lo va a hacer. Sí, tendría que quitar muchos privilegios. Sí, tendría que reordenar completamente el presupuesto y tendría que dejar de pagar el PROA, por ejemplo, dejar de hacer muchos gastos que hoy hace la derecha y que no tienen que ver con las prioridades del país. Entonces yo creo que no lo haría. O sea, para ti es que no le va a meter fuertemente a la política social. No tiene, digo, tendría que desatender muchos de los privilegios que han defendido. O sea, no estás dispuesto a jugar con nuestro supuesto. No. Dices, no va a pasar. No va a pasar. No, yo creo que cualquier persona se puede mover a la izquierda. Estoy de acuerdo, tendría que hacer muchísimo. Queremos aprovechar este final de año para agradecer todas sus atenciones, sus comunicaciones, sus correos electrónicos. Primero quisiéramos hacer un reconocimiento a Iraíz Patricia Arellano Muñoz, quien tuvo a bien hacernos una corrección sobre el programa que tuvimos de Actitudes hacia el SIDA, donde se dijo que había la misma probabilidad de contagio entre un heterosexual y un homosexual, y en realidad cuando se toma en cuenta el tamaño de cada una de las poblaciones, un homosexual es 10 veces más propenso o tendría 10 veces más probabilidad de contraer el SIDA. Un agradecimiento a Antonio Magaña Morín, quien opina que existen contaminantes peores que el tabaco. No necesariamente esto hace mejor al tabaco, pero bueno, gracias por su opinión. Alfredo Navarrete critica a los políticos nacionales, tal vez algunos que hemos tenido en este mismo espacio. Alicia Legorreta y Rueda, gracias por sus comentarios sobre la situación política nacional. Ángel Raigosa Trejo, muchas gracias por su programa, por su interés en el programa del agua. Azucena Sánchez Ramírez expresa su opinión a favor de la Ley de Sociedades de Convivencia. César Alejandro González Carrillo cuestiona la explicación del conteo de votos en la elección presidencial, tema que se trató aquí como el primer programa postelectoral. David Ovalle aporta argumentos a favor de la piratería, opina que en este tema nos faltó objetividad y no le gustaron los invitados. También nos escribieron el doctor Augusto Felipe Brena Buyola, felicita el programa resaltando los contenidos que tenemos y la concientización que aportamos. Muchísimas gracias por sus comentarios. También el señor Francisco Javier Lagunes Gaitán da su explicación de las causas por las cuales no se debió de aprobar la Ley de Sociedades de Convivencia. Todas las opiniones son válidas, el programa es opinión pública. Germán Mejía Puché, crítica constructiva hacia nosotros, muchas gracias. Juan José Martínez expresa su preocupación por el alcoholismo y plantea medidas para combatirlo. Juan Carlos López Meneses felicita al programa por la elección de los temas y sobre nuestra capacidad de variar los mismos. Asimismo, nos felicita como conductores. Muchas gracias. Luis Fernando Ayala Sarabia califica al programa de televisión como un programa hecho con la cabeza. Manuel Mejía Mena halaga a los conductores, muchísimas gracias. Miguel Zárate demanda incorporar gente como uno, o sea, gente común y corriente al programa, y que deberíamos de anunciar la sección Quali. La sección Quali es la sección de sondeos, prometemos que a partir de enero lo haremos. Sergio Martínez Vara felicita por los temas tratados, muchísimas gracias. Sergio Ramírez Sánchez defiende la piratería, como decimos, todo se vale. Víctor Velasco manifiesta dudas sobre algunos artículos de la Ley de Sociedades de Convivencia. Paco, pues se nos acabó el año. Feliz año. Feliz año. Muchas gracias por sus comentarios. Les agradeceremos cualquier recomendación sobre temas que nos quieran proponer para el año siguiente. El año que entra iniciamos con un programa sobre hábitos de viaje, el que esperamos que sea de su interés. Y como siempre les agradecemos mucho su atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo del año. Este proyecto ha sido un proyecto muy padre, muy importante, muy enriquecedor para Paco y para mí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Paco, feliz año. Nos vemos el año que entra. Gracias. Así es, gracias.